delincuente, cancelarlo para todo el mundo. Nadie lo podía ni ver ni escuchar y él no podía ni ver ni escuchar a nadie. Imagínense que esto se pudiera hacer realmente y pudiéramos cancelar a los famosos que cometen delitos, a los famosos que no opinan como nosotros, a los personajes ofensivos, a las películas que ya no nos gustan. Sería un poder que no podríamos controlar. Cada persona tiene distintos parámetros para cancelar y terminaríamos cancelando todo. Por suerte, esa tecnología aún no existe, pero tenemos otras formas para cancelar cosas. Por eso hoy, entre los resumos y demás, lo que la cultura de la cancelación se llevó. Sí, es un título de mierda, pero se relaciona con la noticia que me llevó a hacer este video. En realidad con el titular de la noticia, porque todo el quilombo que se armó fue por un título clickbait. Si la gente se hubiese metido en la noticia y hubiese leído toda la nota, nada hubiese pasado. Pero leer las notas completas es cosa del siglo pasado. Pero vamos con el titular. HBO elimina lo que el viento se llevó por racista. Pero antes, ¿qué es la cancelación? Frankly, my dear, I don't give a damn. Cancelar consiste básicamente en dejar de consumir un producto o los productos que genera una persona por incompatibilidad ideológica o porque hizo algo que nos causa rechazo. Puede ser una opción personal, yo te cancelo a ti, maldito pedófilo, o una cuestión colectiva donde el mundo se pone de acuerdo para ignorar que existe algo o alguien. Probablemente en los últimos años se haya potenciado esta costumbre. Los sectores más conservadores cancelaron Aves de Presa porque el villano es hombre o Brie Larson por sus comentarios feministas, mientras que los sectores más progresistas hicieron lo propio con películas como Bañeros por ser machista o a Woody Allen por ser violín. Todos y todas cancelamos, es parte de nuestra libertad de consumo y nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad. Les recomiendo mucho el video de Damián Cook que habla sobre este tema, se los dejo en la descripción. Y la gente podrá creer que es algo que surgió en esta generación, pero no. Esto ha pasado toda la vida y les voy a dar 3 ejemplos donde esto queda muy claro y además explica muy bien lo que es la cancelación. Cancelar por declaraciones polémicas. Para 1966 los Beatles estaban en lo más alto de su éxito, todos sus discos triunfaban y el mundo los amaba. Pero, en marzo de ese año, un diario británico le hizo una nota a John Lennon y ahí él declaró lo siguiente. Cito palabras textuales, pero en español, porque en inglés es una mierda. El cristianismo se irá, desaparecerá, se encogerá. No necesito discutir sobre esto, tengo razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Cuando salió la nota en ese diario inglés no generó ninguna polémica. Lennon estaba hablando de la situación de la Iglesia Católica en Inglaterra y todos estaban de acuerdo con que lo que decía era cierto. Incluso muchos sacerdotes ya habían manifestado que el interés de la juventud por la religión estaba disminuyendo y que quizás era hora de modernizar la Iglesia. El problema vino 5 meses después, cuando esa nota salió en un diario de Estados Unidos, un país ultraconservador y ultracatólico. Pero ese no fue el único problema. El problema fue que el editor de la revista que levantó la nota puso en la tapa una foto de Lennon con la frase "Somos más grandes que Jesús". Para que el pueblo estadounidense se enfureció tanto, que prendió fuego los discos de los Beatles, las fotos de los Beatles, se les prohibió a las radios que pasen sus temas, se cancelaron algunos shows que tenían previstos y los que se hicieron fueron intervenidos por fanáticos religiosos, incluso por el mismísimo Ku Klux Klan. En fin, sacaron de contexto una frase, sacaron de contexto toda la opinión de Lennon y los Beatles fueron cancelados. Obviamente, no para siempre, pero bueno, son los Beatles. Pero hubo una personita que sí fue cancelada para siempre y es mi siguiente ejemplo. Cancelar por actos impuros. Ella es Meg Ryan. Quizás, si son muy jóvenes, no la conozcan, pero en los 90 fue un ícono del cine romántico hollywoodense. Que en otro video que si no lo vieron lo dejo acá arriba. Volviendo. Los Simpsons solían ser ofensivos, pero el problema no era tanto eso, sino la susceptibilidad de ciertas naciones que se ofendían muy fácil. Por ejemplo, el capitulazo Cabo de Miedosos arranca mostrándonos un especial de McBain donde el presentador es un viejo nazi. Esto puso de los pelos a los directivos de las cadenas alemanas y emitieron ese capítulo sin esa escena. En la temporada 13 los Simpsons van a Brasil y en el capítulo La culpa es de Lisa y se ponen medios barderos con el país.
Obviamente, el capítulo no fue transmitido en Brasil por varios años. La temporada 10, Los Simpsons van a Japón y obviamente el capítulo no fue emitido en Japón, incluso tampoco estuvo en la edición de DVD de ese país. Pero nadie ha cancelado más a Los Simpsons que Chile, porque se transmitían en Canal 13, un canal ultra católico, y sacaban escenas que ellos consideraban ofensivas para su religión, como por ejemplo la del Papa leyendo el diario en el capítulo del ángel, la de Homero pasando el culo por el techo de una iglesia, el juicio de Jesús contra un taxista, la escena de Bart saliendo en la marcha del orgullo gay, la escena del reverendo Alegría tirando al suelo el coso blanco de la sotana, el discurso de Bob Dole donde dice que hay aborto para unos, banderitas estadounidenses para otros, y el capítulo donde Lisa se hace budista directamente ni lo pasaban. O sea que en Alemania, Brasil, Japón, Chile y entre otros países, los Simpsons fueron cancelados. De estos ejemplos hay muchísimos y hay un podcast muy bueno que explica muchos más, que se llama Gente Enojada, que lo hace un muchachito muy guapo, muy simpático y muy rubio menemista. Se lo dejo en la descripción para que lo escuchen. Aclarado todo esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien todos. Vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hola. maestro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Por aquí les... Buenos días, Dick. ¿Qué tal? Buen Buenos día. días. Hola. De todos los que saludaron ahorita Buenos también días, por el profe. chat. Buen día. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Les estaba aquí Buenos compartiendo. días. Hola, ¿qué tal? El video de la cultura de la cancelación. Es prácticamente todos los videos son muy largos, por eso les puse nada más una parte. Tiene que ver algunas de las cuestiones que vamos a hablar el día de hoy, que están relacionados con obviamente la libertad de expresión y la censura, que la censura hasta cierto punto es aceptable, pero en cierto grado pues también no es muy bien vista y pudiéramos decir que atenta contra la libertad de expresión. Y pues sabemos que es un tema pues algo delicado en muchos sectores. Entonces, era nada más compartirles ahí un pequeño dato, que conocieran quienes no conocían este concepto de cultura de la cancelación, conocieran algo de él. Ya si les interesa el tema, hay muchos videos que pueden encontrar en internet, muchos casos que se han dado. El que omití ahorita, para adelantarme un poco y poner el de los Simpsons, estaba hablando de Meg Ryan, una actriz estadounidense. Creo que exagera un poco la gente, o exagera tal vez de más, en el sentido de que ella tuvo un conflicto de infidelidad, ¿no?, en su vida real, y por eso la censuraron y la dejaron de contratar para películas. Entonces, donde algo íntimo de ella, pueden llamarlo un error, pueden llamarlo como ustedes quieran, pero repercute en su carrera y repercute para que las empresas del cine y la televisión pues decidan prescindir de ella. Pudiéramos decir que hasta cierto punto también es inaceptable, porque también si viéramos la vida de todos los artistas, en su mayoría pues muchos abusan de drogas, alcohol, prostitución y cuestiones de violencia doméstica, y aún así, o violencia en ciertos aspectos, y aún así son muy queridos por la gente. Entonces, como que esa parte también es muy subjetiva de decir quién hace bien, quién hace mal, de quién vamos a censurar, a quién sí y a quién no. Entonces, pues son detalles que se quedan ahí sobre el tintero de poder definir qué se considera bueno, qué se considera malo, y sobre todo, quién tiene ese derecho para decidir. Que esto también es parte de lo complicado de este concepto de la cultura de la cancelación. Voy a empezar a compartir mi presentación. Ahorita en un momento más, conforme avancemos de que se van conectando algunos, que ya veo más lleno que hace 2 minutos, en un momento más les voy a decir que voy a tomar una captura de pantalla para tener a los que tienen la cámara encendida. Para quienes no estuvieron la semana pasada, les comento que les pido la cámara encendida
Quienes no puedan por alguna situación se les respeta, no va a haber esa exigencia, pero va también para la puntuación. En caso de que no puedan tener la cámara encendida y que no quieran que les afecten los puntos, simplemente cuando yo pregunte algo y les pregunte directamente, principalmente a quien no tiene la cámara encendida, me respondan o saber que están ahí. Entonces, vamos a estar trabajando sobre los temas, de repente me detengo, les hago una pregunta y me voy a ir a preguntarles directamente a quienes encuentren que no tienen la cámara encendida para cerciorarme de que ahí están. Si me responden, o sea, no hay penalización de puntos. Si no me responden, no solo pierden esos puntos, sino que también tienen falta. Entonces, para que sepan, permítanme tantito, por favor. Perdón, es que mi niño también está en clase, se escuchaba mucho para acá el sonido, entonces me estaba distrayendo un poquito. Entonces, les decía, la cuestión de tener la cámara encendida, los que no puedan, les digo, se entiende perfectamente, pero si les pregunto, pues saber que están ahí, si no tienen la falta y no tienen los puntos. Entonces les agradezco bastante a los que tienen la cámara ahorita encendida y así pues siento que estoy interactuando más. Igual les dije la semana pasada, para los que no estuvieron, tengo mi libretita, de hecho, por ejemplo aquí ya tengo, bueno, no han de alcanzar de ver porque lo hago con lapicero, pero de mi clase pasada, con un grupo de primero, perdón, aquí tengo los apuntes de quién se conectó, quién no se conectó, pero al llamarlo me respondió, pues voy apuntando todo eso. Dice, compañero Ricardo, ahorita le enciendo. Estoy batallando. Sí, no se preocupen. La idea es que por aquí los pueda estar viendo y si no, con que me puedan responder cuando les haga alguna pregunta. De hecho, ahorita les voy a hacer algunas preguntas. Vamos a iniciar con el tema de derechos humanos. Si recuerdan, la semana pasada les dije que se me hacía muy extraño que el programa de la carrera tuviera la materia de derecho de amparo sin que tuviera la materia de derechos humanos. Tampoco el temario viene que yo les tenga que explicar qué son los derechos humanos, cosa que también me parece algo extraña, porque ¿cómo les puedo enseñar qué es el juicio de amparo si no saben qué son los derechos humanos? ¿Y por qué? Porque el juicio de amparo es la herramienta legal que tenemos para proteger los derechos humanos. Entonces, ¿cómo? Permíteme un tantito. Es como si yo te quisiera enseñar a usar una herramienta para un carro. Vamos a decir, estas máquinas que usan para el enderezado de cabezas del motor. Y no te enseño las cabezas del motor. No te explico qué son, ni te digo cuál es su función, pero te quiero enseñar a usar la herramienta que sirve para reparar las cabezas. Pues es algo ilógico, nunca vas a aprender. Entonces, por eso, sí nos vamos a detener un poco a ver varias cuestiones de derechos humanos. Vamos a ver lo general, voy a estar especificando el contenido que tengo en esta presentación. Es suficiente como para comprender a grandes rasgos lo que son los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos son muchísimo más amplios. Tienen muchos conceptos todavía muy, muy profundos que se pueden extender cada uno a un sinnúmero de temas. Pero lo que nos interesa es la base, que ustedes conozcan lo elemental de lo que son los derechos humanos. Y precisamente vamos a comenzar con un video. Después del video les voy a hacer preguntas sobre el video. Es un video pequeño donde nos explica primeramente a grandes rasgos qué son los derechos humanos y luego se va
por una línea de tiempo explicándonos cuál ha sido la evolución de los derechos humanos. Vamos a verlo. Si no lo llegan a escuchar bien, me dicen por favor. Aquí voy a subir mi volumen, pero voy a tratar de regular, porque mi bocina se escucha muy fuerte. Lo tengo conectado a una bocina externa, obviamente. El de la computadora no es muy potente. Pero si no llegan a escuchar bien, me dicen por favor. Voy a tratar de regular lo que ustedes escuchen bien, pero que tampoco me aturda a mí. Entonces, ahí va este video sobre qué son los derechos humanos. Human rights is that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissimia. That we just take them for granted they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? the right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente.
Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación,
A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Muy bien, vamos a ver qué les pareció. Vamos a ver cómo andamos. Seguimos. Bueno, nada más confirmar que pusieron muy bien atención. A ver si hay algo ya en el chat. Perdón que tengo que estar cambiando, pero es que el Teams o me muestra una cosa o me muestra otra. Ok, comentaba aquí la compañera que apagaron los micrófonos, no lo había percibido, yo creo que por el ruido no lo percibí. Ya no veo micrófonos encendidos, entonces ya todo está bien. Muy bien, vamos a preguntar a algunos de ustedes. Cerciorarme que no tengan la cámara encendida. Muy bien, voy a tomar. Vamos a tomar cuantitos. Empezaron a encender la cámara algunos. A ver, ahí tomé una impresión de pantalla para ahorita poderla tener. Vamos a ver cuántos tiene la cámara encendida. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, alrededor de 18. Alrededor de 18 de ustedes tienen la cámara encendida y estamos conectados. Perdón, es que aquí voy a guardar la fotografía. Perdón por la tardanza, pero se me olvidó abrir el archivo antes para guardar la fotografía y que no se me pase el momento de calificar quienes tuvieron la cámara conectada. Muy bien, vamos a ver. Todavía es más difícil atinarle que no tiene la cámara cuando casi todos la tienen, pero tenemos que encontrarlo. Creo que ya encontré uno. Francisco. Aquí está, ya lo vi. Francisco Rodríguez. Vamos a ver, Jesús. Tadeo también la tiene. Carla. Carla creo que no, ¿verdad? Carla, ¿andas por ahí? Sí, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Pregunta para ti. Primero, bueno, la más sencilla de todas pudiéramos decir, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos como por ser vivos, por ser humanos. Muy bien, a grandes rasgos fue lo que nos dijo y de entrada después lo reafirmó. Es un poquito más amplio la definición, pero a grandes rasgos así va. Excelente, gracias compañera. Vamos con alguien más. Leo, no lo alcanzo a ver en cámara, creo que no lo tiene, ¿verdad? Leo, ¿andas por ahí? Sí. ¿Recuerdas cómo se llama el documento que contiene los derechos humanos, el que hizo la Organización de las Naciones Unidas? La Empieza con D. ese se me fue el nombre.
Empieza con D. La Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Excelente. Sí, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver quién más. ¿Quién más no tiene la cámara? Es decir, ayúdame a encontrarlos como ayudaban a Dora. Encontrar algo. Creo que Montserrat. No la veo Montserrat. Ah, ya la vi. Ya la vi. Creo que ahorita ya casi todos. Víctor Fernando también está ahí. Ricardo Costilla. Ricardo, no lo veo en cámara. ¿Está en cámara? No, ¿verdad? Ricardo. Sí, Leo, aquí estoy. Excelente. Bueno, ya aprovechamos la pregunta porque ya casi no hay nadie que no tenga la cámara. ¿Sabes? ¿Recuerdas cuántos derechos humanos vienen en la declaración? ¿Lo dijo en número? No, Leo, es que estaba teniendo problemas con el audio. Okay. Yo se lo digo. Yo probé. Yo dije primero, Damaris, 30 derechos humanos. 30 derechos humanos, excelente. Muchas gracias, compañera. No alcancé a ver porque como hablaron las dos al mismo tiempo, no vi quién Yo, fue. Damaris. Damaris. Damaris con Z. Con Z, Damaris Miguel. Sí, de hecho estaba viendo eso, que acá me apareció Damaris con S y luego con Z, y a lo mejor es que acá se pone el nombre sí, y acá diferente, pero no ya. Bueno, que me invites, compañera, ya te apunté bien, excelente. Muy bien, ahora, ¿cómo se llamaron antes los derechos humanos? Derecho natural. Derecho natural, dice Valeria, excelente. Derechos naturales, es correcto, ahorita vemos por qué. Y ya, hay una cuestión, les iba a preguntar, pero mejor ya se los digo porque eso sí puede ser algo que se pierda un poquito más, porque nada más es una mención, pero no se queda mucho ahí en la cuestión de que en un principio se le estaba llamando la Declaración de los Derechos del Hombre y ya después se opta por decir Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué el cambio? Porque al decir los derechos del hombre, pues estás haciendo un énfasis en decir que al tomar el concepto de hombre como algo general para definir a los dos sexos, pero si cada sexo tiene su término propio, tiene su forma de llamarlo, entonces debe de incluir algo neutral y no algo que pueda hacer referencia hacia los hombres o hacia un sexo exclusivamente. Pues también es algo que nos debe llamar la atención. En un principio se llamaron Declaración de los Derechos del Hombre, principalmente en Francia, fue donde iniciaron derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y cuál era la diferencia también de poner del hombre y del ciudadano? Que en muchos países, antes se les llamaba estados, en muchos países solamente los ciudadanos tenían derechos. Y luego pueden pensar, bueno, pues toda la gente que vive en el país, pues no es así. En la mayoría de los países, los ciudadanos eran solamente los varones y los varones que pagaban sus impuestos. Entonces, si eras varón y pagas tus impuestos, eras ciudadano. Si eras mujer, creo que me quedé sin internet, ¿verdad? Ah, no. Pensé que me había quedado sin internet, de repente se congelaron todos. No, y yo ya no no lo había. escucho. Excelente. Lo bueno que no hice ningún aparador. Entonces, si eras mujer o si eras menor de edad, en ese momento no tenías derechos, hasta que tuvieras la mayoría según el país en el que vivieras. Tuvieras la mayoría de edad, que pagaras tus impuestos y eras considerado ciudadano.
si no eras considerado ciudadano. Si venía un extranjero, pues no tenía los mismos derechos que los que vivían ahí. Y la mujer obviamente no tenía derechos. Era la protección del hombre y su pareja lo que tenía. Entonces, son conceptos que han ido evolucionando. Es decir, ciudadano, antes era decir exclusivamente hombre, exclusivamente si paga sus impuestos y si cumple con las obligaciones que le daba el Estado. En el caso de Grecia, pues tenían que pertenecer al ejército, tenían que ser parte de sus guerreros para poder defender a la nación. Si no eras parte, podías estar en la política, pero prácticamente eran tus únicas dos opciones. Claro, obviamente tenías tu trabajo normal, herrería, carpintería, lo que fuera, pero estabas obligado, si no eres político, estabas obligado a ir a la guerra. Entonces ya, parte de un contexto histórico, y ahorita gracias a todos los que respondieron, ya los tengo aquí apuntados, y perfecto que aquí ponemos atención a lo que estamos viendo, y pues la verdad es un video muy ilustrativo. El video lo encuentran en YouTube, se lo voy a compartir también como quiera ahí en Brightspace, porque alguien lo quiere ver después, pero el video es nada más así, que son los derechos humanos, y lo encuentran en la página de YouTube. Entonces, vamos a ver en sí qué son los derechos humanos. Traigo varias definiciones, porque los derechos humanos no tienen una definición exacta, no tienen una definición única. De hecho, es muy difícil poderlos definir. Por más que digamos que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, pues ¿qué significa eso? Y tenemos muchos derechos, entonces ¿cuáles sí van a ser derechos humanos y cuáles no? ¿Y quién va a decidir cuáles son los derechos humanos y cuáles no? Entonces, es algo complicado. Entonces, vemos aquí una definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde nos dice que son derechos inherentes. ¿Qué quiere decir inherente? Inherente es algo que es parte de algo, parte de su esencia, y que no lo puedes separar. El ejemplo más sencillo que me gusta poner, para quienes sean religiosos, pudiéramos decir que el alma es inherente al ser humano. O quienes tengan algún dogma, tengan alguna creencia, es decir, el espíritu, o si lo hablamos en un sentido jurídico, porque en el sentido jurídico no se habla en sí de un alma, pero sí se habla de una conciencia. O sea, el derecho está consciente de que las personas somos una en cuerpo y otra en mente. Entonces, en derecho se le denomina conciencia. Nuestra conciencia, que es nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, de percibirlas, que son independientes a tu cuerpo. Yo me puedo, no tengo nada de madera aquí, voy a decir, toco madera, no sé si tengo, aquí está, toco madera, no me puedo quedar sin piernas y me puedo quedar sin brazos, y no por eso sigo valiendo menos. ¿Por qué? Porque mi conciencia, mi persona, se compone de algo material y algo abstracto o algo espiritual, dependiendo la creencia que cada quien tenga. Entonces podemos decir que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia es inherente al ser humano. Si no la tenemos, estamos muertos prácticamente. Para los que están en estado vegetal, pero los que están en estado vegetal sabemos que un día pueden despertar. Su conciencia está dormida, su conciencia está dañada por algún accidente, pero sigue existiendo. Entonces, los objetos carecen de esa conciencia o carecen de ese espíritu. Claro, los objetos materiales, la materia que los compone es inherente a ellos. O sea, no puede haber una mesa sin madera, o una mesa sin fierro, o una mesa sin el material que la hagamos. Pero, bueno, se va a poner otro ejemplo, pero ya no quiero poner tan filosófico, porque son cuestiones que se extienden todavía más allá a materia como la lógica y la filosofía, pero inherente es algo que va unido a otra cosa y que no lo puedes desprender de él. Forma parte de su esencia. Entonces los derechos son derechos inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ahorita vamos a ver estos tres y luego se le agrega uno más, que es el de progresividad, donde podemos ver estas definiciones a qué se refieren y cuál es la extensión de los derechos humanos en ese aspecto. Entonces, aquí la cuestión principal es que esta definición creo que no nos arroja todavía exactamente lo que debamos entender de lo que son los derechos humanos. Entonces, para empezar, no está definido correctamente. Una definición tiene que ser más corta, tiene que ser más concisa, y tiene que ser específicamente lo que es. Entonces, realmente no hay una definición de derechos humanos que cumpla con los criterios de cómo se debe definir un concepto. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos nos dice que el término de derechos humanos es amplio y abarca numerosas cuestiones más específicas bajo su paraguas general, como los derechos a la libertad de expresión, a la participación política, a un sistema libre y transparente de justicia y otros. El respeto a los derechos humanos está en el corazón mismo de la democracia. Esta definitivamente no me gusta mucho, pero es la que nos da la Organización de los Estados Americanos, porque trata de irse primero a algo muy general y luego se va a algo tan particular como la libertad de expresión y participación política, donde creo que hay derechos más importantes que la participación política. Y luego ya lo aterriza al final como una forma mucho más filosófica, al decir que está en el corazón mismo de la democracia, entre filosófica y metafórica, porque estamos hablando de una metáfora al llamar corazón, cuando el corazón, pues la función no es, del corazón no es precisamente tener algo que ver con las emociones, con los sentimientos o con los derechos que pueda tener una persona. Su función es bombear la sangre y hacer en todo el proceso del aparato circulatorio. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice que es el conjunto de prerrogativas inherentes, volvemos a utilizar la palabra inherente, a la naturaleza de la persona. Aquí ya habla de persona en vez de humano. La diferencia que pudiéramos encontrar es que hasta hace poco solamente se consideraba derechos humanos para las personas o para los humanos, pero existen dos tipos de personas: persona física y persona moral. Persona física somos cualquiera de nosotros. Una persona moral puede ser una empresa, puede ser una asociación civil, puede ser una sociedad mercantil, puede ser una fundación como Teletón, como Fundación Telmex. Se les considera personas morales, y antes decían que ellos no tienen derechos. Puede tener derechos su dueño, puede tener derechos los socios, pero ellos no tienen, la persona moral no tiene derechos. Hoy sí se le considera que tiene derechos como persona moral. A quien se defiende, obviamente, a quien se le protegen esos derechos, son a quienes forman parte de la organización, pero la organización puede también, o la empresa, puede también sentirse agraviada por cuestiones de derechos humanos. Se le imponen a la empresa algunos impuestos que los consideran o que son injustos o que van en contra de lo que es la proporcionalidad, que es algo que se protege en derechos humanos. Entonces, la empresa puede solicitar el amparo, o sea, puede buscar la protección de la justicia, la protección de las autoridades, para que no le vulneren esos derechos humanos como empresa. Entonces, al decir también de la persona, más adelante vamos a ver que se puede incluir también a las personas morales. Dice, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Por una parte, creo que se extiende un poco más, porque nos dice que resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Creo que no es del todo correcto, porque hay muchas comunidades
algunas comunidades indígenas, que las comunidades indígenas podemos decir, están organizadas jurídicamente porque tienen un sistema, pero hay unas que están demasiado apartadas, que tienen sus propias normas, sus propias leyes, sus propios usos y costumbres, que es algo que vamos a ver también aquí en un ejercicio que vamos a tener en un foro. Pero, más allá de ellos, hay comunidades en África donde son grupos de familias, donde ni siquiera tienen un sistema de numeración. Hay una comunidad, no recuerdo tal nombre, pero solamente cuentan hasta el número 4. No tienen más números. Y le preguntan a un anciano, miembro de una familia, ¿cuántos miembros hay en tu familia? Y dice 4. Y ellos ven que ahí hay como 6 o 7. Y para ellos 4 es el número máximo y no necesitan contar más. Pues imagínense, si no tienen un sistema de numeración y no usan nuestro alfabeto, pero pueden organizarse en familias, pueden cultivar su propia comida, pueden tener su propio ganado, pueden sostenerse por sí mismos y así viven a gusto. Al ser una comunidad tan pequeña, no necesitan un sistema jurídico o una sociedad jurídicamente organizada. Y se respetan sus derechos. Y les puedo asegurar que se han de respetar más que nosotros acá en la ciudad, con un sistema jurídicamente organizado. Igual que en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas se respetan mucho los derechos. Y cuando alguien lo llega a hacer, ellos tienen sus propias normas para el castigo, sin necesidad de cárcel. Y tienen menos índices de violencia que en las grandes ciudades. Entonces ya depende mucho de la organización. Obviamente estamos hablando en proporción. No pretendamos tener un sistema así en una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes, donde pues sabemos que es muy difícil de poder controlar y que también una de las cuestiones que ustedes seguramente verán aquí en criminología, si es que no la vieron, la cuestión está de, me fue no recuerdo ahorita el concepto exacto, pero habla del anonimato entre las masas, de que la gente tiende más a hacer conductas delictivas cuando se encuentra en masa que cuando se encuentra aislado. Si tú vas por la calle y vas caminando, no se te va a ocurrir aventar una piedra a un carro o una casa o insultar a alguien, difícilmente lo vas a hacer. Pero si vas en un grupo de 30, 50, 100 personas que van insultando y que van apedreando o que van provocando a la gente, muchos al sentirse en el anonimato de ir entre una masa tienden a hacer esas conductas. Entonces es también parte de lo que pasa en las grandes ciudades, donde es tanta la población y poca la seguridad o no la suficiente como para brindar protección en todo momento, pues la gente tiende más a tener estas conductas que en una comunidad pequeña donde no siempre se va a poder sorprender a quien intente cometer algún delito. Entonces, creo que esto nos va ayudando un poquito más, se va acercando más a lo que es lo que son los derechos humanos, sin embargo por ahí vimos que tiene sus deficiencias. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué nos dice la Suprema Corte? Dice, son prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana por su naturaleza debe gozar. ¿Qué son prerrogativas? Las prerrogativas son derechos, son cosas que puedes hacer. Y la ley habla mucho de eso. La ley habla mucho de prerrogativas. Las prerrogativas del presidente pues son los derechos que él tiene para mandar a los secretarios de Estado, al secretario de Seguridad, al secretario de Defensa, al secretario de Salud, al secretario de Educación, dar las directrices de lo que tiene que hacer su gobierno. Y las personas tenemos prerrogativas. Como prerrogativa tenemos un derecho a la salud, tenemos un derecho a la educación, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a la libertad de expresión. Son prerrogativas entre muchas que tenemos que nosotros podemos llegar a usar si queremos, y si no, no. Claro, existen sus límites y ahorita los vamos a ver. Entonces, prerrogativas mínimas de todo miembro de la especie humana.
Dice, cuyo respeto y observancia deben de ser garantizados por el Estado. ¿Quién es el Estado? Es el gobierno. Perdón, voy viendo aquí algo aquí en el chat. Dice, compañero Francisco, perdón, no sé si lo había puesto hace rato, pero lo voy... no, lo acabo de poner. La idea de derechos humanos responden a la idea de necesidades que tenemos de ser humanos para vivir dignamente. En este sentido, implica la satisfacción de necesidades. Va muy acertado. Lo que nos comenta Francisco es correcto, y precisamente ahorita, después de que vamos al concepto, vamos a ver uno muy importante que lo acabas de mencionar aquí, la dignidad humana, que también es un elemento muy importante en lo que se refiere a los derechos humanos. Por aquí. Ok, dice de la cámara. Pregunta, ¿me están escuchando? Porque ya veo que se trabó. Sí, Lick, sí se escucha. Gracias. Muchas gracias. A lo mejor es mi internet, pero se está trabando de repente muy seguido. Me esperé ahorita y dije, ya se me hizo mucho, pero bueno, afortunadamente se escucha. Entonces, compañero Francisco, gracias por la aportación. Y sí, precisamente ahorita hablamos de la dignidad humana, que también es otro concepto que no se tiene tan claro de lo que debe ser la dignidad humana. Entonces decíamos que deben de ser garantizados por el Estado. ¿Pero qué es el Estado? El Estado es el gobierno. El Estado es un término mucho más amplio. El Estado se compone de territorio, población y gobierno. Son los tres elementos básicos del Estado, que, si mal no recuerdo, o lo debieron haber visto en Introducción al Estudio del Derecho o en Derecho Constitucional. No recuerdo, yo sí recuerdo que a los que le di Introducción al Estudio del Derecho, creo que no fue ninguno de ustedes, sí vimos lo que es el concepto de Estado. Pero si no, lo deben también de tener en la clase de Derecho Constitucional. Ahorita imagino que la están llevando, entonces tal vez apenas lo van a ver. Entonces, el Estado se compone de esos tres elementos básicos: territorio, población y gobierno, los que también le llaman poder algunos autores. Hay quienes dicen que el cuarto elemento del Estado es el bien común. Podemos decir que sí. Pero el Estado en sí es ese gobierno que existe para poner orden, y ese mismo gobierno que nosotros instauramos. Claro, no nosotros mismos, porque eso ya tiene miles de años, pero que la misma sociedad dijo, es necesario que tengamos un gobierno, que elijamos a quienes nos van a gobernar, que elijamos a quienes nos van a representar, y este Estado no está, como muchos creen a veces, dice, es que el gobierno manda. No, el gobierno no manda, el que manda es el pueblo, el que manda es la gente. El gobierno está para satisfacer las necesidades que tenemos como ciudadanos. Nada más que tuvimos un gobierno autoritario, desde antes del PRI tuvimos a Porfirio Díaz, bueno, tuvimos primero a Santana, luego tuvimos a Porfirio Díaz, tuvimos a Santana, luego tuvimos a Benito Juárez, que aunque digan que es el más bueno y noble indito de la Sierra de Oaxaca, que cuidaba ovejas y que fue seminarista, pero no fue sacerdote, aunque digamos que era el más bueno de todos los presidentes, pues no fue así. Era también una persona muy dura, que duró 14 años como presidente y hablaba de la no reelección y siempre se ponía como único candidato. Luego tuvimos a Porfirio Díaz, 30 años de dictadura, y luego tuvimos más de 70 años de dictadura del PRI. Entonces nos han acostumbrado a decir, el gobierno manda y se hace lo que dice el gobierno, cuando debe ser al revés. Y también para eso está el juicio de amparo, de protegernos del autoritarismo. Entonces, el Estado está para satisfacer las necesidades que nosotros necesitamos como ciudadanos, necesidades de seguridad, salud, limpieza, higiene, agua potable, servicios de electricidad. Hoy en día se considera también el Internet como un derecho humano, el acceso al Internet. Ojo ahí, lo van a decir, el maestro dijo que el Internet es un derecho humano, ¿no? El acceso al Internet
se desprende del derecho a la información. Entonces, hoy en día para poder estar informados necesitamos del Internet. En Estados Unidos se tienen programas de Internet gratis, que la gente va, lo transmite ante el gobierno y tiene Internet gratis. Aquí pagamos, la verdad, muchísimo dinero por el Internet. Entonces, el Estado es el gobierno, es la autoridad. Y es el principal obligado en velar porque se respeten los derechos humanos. Dice que son garantizados por el Estado en todo tiempo y en todo lugar. Ahorita vamos a volver a hablar eso de todo tiempo y todo lugar cuando pasemos al principio de universalidad de los derechos humanos. Dice, pues a través de ella se concretan las exigencias de la dignidad humana. Entonces, este es también otro de los conceptos que considero más cercano a lo que puede ser un verdadero concepto de derechos humanos. Entonces, prerrogativas o derechos mínimos, los mínimos básicos que debemos de tener como miembros de la especie humana, dada nuestra naturaleza de ser humanos. Ahorita hablamos mucho de los derechos de los animales, con los que yo voy completamente de acuerdo. Nos enfocamos más en los derechos humanos, pero las especies animales también tienen derechos, no los mismos que nosotros, pero hay muchos derechos que les pueden ser protegidos y que no les están siendo protegidos. El problema es que si nos ponemos a hablar de ello, pues puede haber hasta una doble moral en cierto sentido. Puede haber quien diga, como yo estoy en contra de las corridas de toros, porque ir a montar un espectáculo para ir a matar a un animal, se me hace pues algo que no es correcto, sobre todo que le causa sufrimiento en todo momento, pero también como carne asada, entonces, y también como pollo y como otras especies. Entonces, pues el a veces criticar y decir ese tipo de cuestiones cuando hacemos otras, como aquellos memes donde está son platillos, son pescado con camarón, y dice el meme, sírvamelo sin popote para cuidar a los animalitos del mar. Pues, los estás matando para comértelos, pero según tú los cuidas, no usando popote o no usando bolsas desechables. Entonces, pues ahí como que la doble moral en todos los seres humanos, en su mayoría, pues está siempre presente, porque tenemos muchas costumbres que van arraigadas en muchas cosas, y pues ya la carne asada, sobre todo para nosotros los regios, pues es algo que difícilmente podemos prescindir. Entonces, ese es uno de los conceptos más cercanos que podemos encontrar de lo que son los derechos humanos. Y el que les decía ahorita, que comentaba Francisco, dignidad humana, que es una parte muy importante y que también es importante definir. Se dice, y lo dijo aquí en el video, se clasifican simplemente en derechos humanos, porque antes había una clasificación. Ahorita vamos a ver esa clasificación. Había una clasificación donde decían, existen estos derechos humanos, por ejemplo, de libertad, existen los derechos de seguridad, existen los derechos sociales, existen los derechos económicos, y luego dijeron, no tienes por qué dividir o clasificar los derechos humanos, todos son iguales. Yo no creo que todos sean iguales. Hay derechos más importantes que otros, y si no fuera así, la misma Constitución no te diría cuáles son los únicos derechos que nunca se pueden suspender o que nunca se pueden restringir, que los vamos a ver también más adelante. Y uno de los derechos más importantes que puede haber es el de la dignidad humana, porque se te pueden limitar otros ciertos derechos. Simplemente, ahorita estamos limitados en muchos derechos. Hay un estado de excepción, como se le llama, que es por la pandemia. Muchos comercios no pueden abrir, no podemos ir a los estadios, no podemos ir a ciertos lugares que antes eran públicos, como fundidora, no podemos ir a correr, como seguramente lo hacían ustedes muy seguido, todas las mañanas, no podemos ir a conciertos,
O sea, no podemos hacer muchas cosas. Y uno de los más fuertes es para los comerciantes no poder abrir su comercio. Es un derecho que se puede restringir o suspender, pero la dignidad humana no. Y si no hay dignidad humana, se perdería la importancia de los demás derechos. Entonces vamos a ver qué es la dignidad humana. Y sobre todo, ver dónde está también el sustento de lo que la dignidad humana nos puede traer como uno de los derechos más importantes. Aquí lo que están leyendo es una jurisprudencia. Ustedes debieron haber estudiado lo que es la jurisprudencia en la clase de introducción al derecho. Eso sí es de cajón. Eso difícilmente creo que su maestro o maestra no les haya enseñado qué es la jurisprudencia. Para quienes no lo recuerden, la jurisprudencia se compone de sentencias judiciales, lo que resolvió un juez o lo que resolvió un magistrado, lo que resolvió un ministro, principalmente magistrados y ministros en nuestro sistema mexicano. Lo que resuelve un magistrado Oigan, ¿escuchan algo? Profe, no se escucha. ¿Quién está Creo hablando? que se le fue el internet. Creo que lo sacó. Puso que no está conectado. Es que a mí todavía me sale de la presentación, pero no lo escucho. A mí también. Se ha de haber trabado. Ah, ya te veo, Melanie. Yo siempre lo escucho. Ella dice que se le fue el internet, pero había dicho que no nos salgamos. Sí, se le fue el internet. Ah, ya veo a todos. Ya se ven, ahora sí. Era la de Maris. Melanie como si nada con el bebé. Lo tenía que cuidar. Ay, qué bello. Ay, no, qué Cállate, Jimena.
¿Ya no se va a conectar el profe o qué? Oigan, ¿por qué quitan sus cámaras? Es que estamos comiendo tacos. Viendo la tienda, ¿qué quieren? Dijo Lee que no se salgan, que ahorita se va a meter. No, está bien, está chilo. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Listo, ya estoy de regreso. Hay una disculpa, no sé qué fue lo que pasó, pero de plano se tardó bastante. No se tarda así normalmente. Gracias por la espera, ya estamos aquí de regreso. Muy bien, vamos a volver a presentar. Listo, les estaba explicando de la jurisprudencia. En la jurisprudencia, ciertos tribunales, y principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resuelven 5 casos parecidos o casi iguales, obviamente casos de diferentes personas, cuando lo resuelven de la misma manera y bajo ciertos otros requisitos que no me voy a extender en explicar, pero cuando resuelven esos 5 casos se crea una jurisprudencia. Vamos a decir, una persona mata a su papá, homicidio de parricidio, el matar a uno de tus padres o de tus abuelos o bisabuelos, se le considera delito de parricidio. Lo asesina y lo asesina con 20 puñaladas en la espalda. Pero resulta que a lo mejor el padre era abusador, abusó de esa persona durante años. Abuso sexual, abuso
también de violencia física. Entonces, un tribunal resuelve que le da una pena menor a la persona por el estado de victimización que tuvo durante muchos años. Cuando si fuera otra la situación, si lo hubiera matado por venganza, si lo hubiera matado porque lo odiaba, si lo hubiera matado para cobrar la herencia, sería otro caso distinto y tendría posiblemente la pena máxima. Pero aquí es una situación donde fue víctima. Tal vez no es víctima en ese momento, tal vez en ese momento ya no aguantó, explotó y terminó matando a su padre. El decir parricidio es una pena alta. Los delitos se clasifican en diferentes formas y según la clasificación van a tener una pena alta o una pena baja. Entonces se considera un delito grave el parricidio, matar a alguno de tus padres o abuelos. Entonces ya de ahí hay una interpretación que tiene que hacer el tribunal sobre el parricidio, pero luego también sobre esta situación de víctima que vivía el homicida y que lo llevó a cometer ese homicidio. Tiene que haber también una consideración por esa parte. También depende de la edad y depende de cuándo fueron los hechos. Pero sin extendernos tanto, el parricidio, el homicidio era una víctima que ya no aguantó más y terminó asesinando a su padre. Le dan una pena menor, vamos a decir, le dan 10 años de prisión. En vez de darle 20, en vez de darle 30, que le podrían dar por ese tipo de homicidio. Eso ya está sentado en una sentencia. Si vuelve a pasar algo igual, otra persona mata a su padre, esa persona era abusada por su padre, y le dan la misma sentencia de 10 años, ya tenemos 2 sentencias que van en el mismo sentido. Si juntamos 5, se vuelve en jurisprudencia, y esa jurisprudencia se vuelve obligatoria para todos los tribunales de menor jerarquía. Es decir, cuando llega una persona a un juzgado que va a ser juzgada por haber matado a su padre y era víctima de violencia, el juzgado debe de imponerle 10 años de prisión. No más, no menos, cuando se vuelve jurisprudencia. Tiene la obligación de seguir con ese criterio. Salvo que venga un tribunal más arriba que el que emitió la jurisprudencia y la pueda modificar. La otra forma en la jurisprudencia, si la recuerdan, es la contradicción de tesis o la contradicción de criterios. Mismo caso, una persona que mata a su padre y que era víctima de violencia. Le dan 10 años de prisión por ese homicidio, considerando que también era víctima. Pero llega otra persona y hace exactamente lo mismo y le dan 30 años de prisión. Son 2 criterios completamente distintos. En uno le diste una pena leve, en otro le diste una pena máxima. Entonces, ¿dónde está la consideración de todos estos elementos? Pues hay contradicción de criterios. Uno le da una pena alta, otro le da una pena baja. Lo que hacen es que un tribunal superior analiza los 2 casos, analiza los 2 juicios y decide cuál de los 2 es el que se debe de aplicar, el de la pena baja o el de la pena máxima. Y así se forma también la jurisprudencia. Y a partir de que se forma esa jurisprudencia es obligatoria para todos los demás tribunales. La jurisprudencia la vamos a volver a ver un poquito más adelante porque es una parte importante de lo que es el juicio de amparo. Básicamente su esencia. Entonces, a grandes rasgos, esa es la jurisprudencia. Entonces, esto que estamos viendo aquí corresponde a lo que va a formar una jurisprudencia. Entonces, nos dice dignidad humana, su naturaleza y concepto. La jurisprudencia siempre inicia con algo que se llama rubro. Lo que ven aquí en mayúsculas se le llama rubro, que es, vamos a decir, una especie de título. ¿Por qué viene así? Y van a ver otros hasta más extraños, que pareciera que está en desorden el rubro de la tesis.
Es para que lo podamos identificar mejor. ¿Cuál es el concepto importante de este rubro? La dignidad humana. Esta parte de naturaleza y conceptos son accesorios, es la explicación de lo que es. Entonces, perdón, en el rubro siempre vamos a encontrar el concepto más importante al principio y lo que la complementa lo vamos a encontrar al final. Entonces aquí nos da una explicación la Suprema Corte. Bueno, perdón, el Tribunal Colegiado. La dignidad humana, dice, es un valor supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce la calidad única y excepcional de todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente, sin excepción alguna. Ojo aquí, porque ahorita les voy a preguntar algo de la dignidad humana, para que me vayan despertando o vayan pasando el taco antes de que les pregunte. Por otra parte, esta es otra jurisprudencia, dice: dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración ética. O sea, es algo que se debe de aplicar y no nada más decir que debería de aplicarse. El Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso. Y aquí lo importante, cuya importancia resalta al ser la base y la condición para el disfrute de los demás derechos. Entonces, la dignidad humana es la base, el disfrute de todos los demás derechos. Porque puedo tener mi derecho al trabajo, pero si no tengo derecho a la dignidad en mi trabajo, si mi jefe o mi jefa puede llegar, venir e insultarme, si me puede tratar mal, si me puede decir, ¿sabes qué? No tienes horario. Aquí yo te digo a qué hora entras y a qué hora te vas. Tú aquí llegas a las 8 de la mañana, pero no tienes hora de salida. Yo te voy a decir a qué horas te puedes ir. Y si te vas antes, te corro. Si no tienes dignidad, ¿para qué te sirve el trabajo? Igual en la escuela tienes derecho a la educación, pero que los maestros te traten mal, te insulten o te estén menospreciando, ¿puedes desarrollarte plenamente en un salón de clases? Y difícilmente puede llegar a ser. Entonces, nos habla aquí de la importancia y de esa base que tiene que ver para reconocer a la dignidad humana como el valor más importante. Luego dice, todas las autoridades e incluso los particulares tienen esa obligación de respetar y proteger la dignidad humana de todo individuo o de toda persona. Entendida esta en su núcleo esencial como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de ser. Entonces, aquí todas las autoridades y todas las personas en sí, empresas, asociaciones, todos están obligados a respetar la dignidad humana. Pero aquí va la pregunta para ustedes. Bueno, aquí ya cambiamos. Antes de cambiar, en sí, de lo que vieron aquí, ¿qué entienden por dignidad humana? ¿Qué creen ustedes que sea la dignidad humana? Francisco, adelante, compañero. Pues como dignidad humana yo lo entiendo que es como lo digno, que es equivalente a lo justo, y lo recto y también lo noble. De modo que debemos entender como dignidad humana a aquellas cosas que merecemos, por ser simplemente seres humanos o personas, apegados más que nada a lo noble, a lo justo y lo recto. Ok, muchas gracias. Ahorita, cuando compartan las demás compañeras, les voy a hacer algunas preguntas sobre todo lo que acabas de decir. La compañera Mitza había levantado la mano y luego la bajó. No sé si quieras participar. Sí, Lick. Adelante. Pues básicamente es lo mismo que dijo mi compañero, la dignidad humana no sirve de nada tener derechos
si las personas, o sea, otras personas te van a tratar irrespetuosamente, la dignidad humana es pues que te traten con dignidad y que no te hagan sentir humillado, ni menos, ni que no vales o cosas así. En general, de que pues con la sociedad o en un trabajo. Ok, ahorita también te comento algo referente a eso. Muchas gracias por la aportación, compañera Valeria. No sé si prefieres que te diga Valeria o Leticia, no sé. Adelante. Pues como sea, profe, o sea, no pasa nada si me quiere decir Leticia o Valeria. Y para mí la dignidad humana se podría decir que es el respeto por sí mismo o el valor que uno tiene como ser humano. O sea, tiene pocas palabras, vaya. Muy bien, excelente también. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano ahorita y luego ya la bajó? No me quería alcanzar a ver quién. Yo también lo levanté, pero pues en pocas palabras yo no lo tengo tan desarrollado y era de que el valor que se da uno como persona. Ok, perfecto. También. Muy bien, muchas gracias, Monse. Bueno, Montserrat, ¿no? Hay algunos que no les gusta que les cambien ahí el nombre. Muy bien. Sigue aún la pregunta. O sea, ¿qué es la dignidad humana? Porque se puede entender de diferentes maneras. Andy, acaba de levantar la mano también, adelante. Para mí la dignidad humana es como, pues, cuando una valora a sí misma, se valora y por las necesidades ante los demás, que no dejen que se humillen. Ok, va también por ahí, es una buena aportación, aunque todavía nos faltan muchísimas cosas que pudieran llevar lo que son los derechos humanos. Muchas gracias por compartir. Fíjense, si le preguntamos a una persona que viva en la del Valle, vamos a decir una joven como de su edad, 18 o 20 años, que lleva en la del Valle en Colorines, que son de las colonias más ricas de aquí de Nuevo León y de México, muchas de ellas, vamos a decir que iba entre las familias más acomodadas. Le preguntamos para ella qué es la dignidad humana o cuáles son los elementos básicos que debe contener la dignidad humana. Y se lo preguntamos a alguien de otra colonia, vamos a decir, perdón aquí si menciono alguna de las colonias, yo he vivido en muchas colonias aquí en Nuevo León, sí. No es particular por ninguna de ellas, pero vamos a decir Sierra Ventana, La Campana, La Niño Artillero, Tierra y Libertad, algunas de estas colonias, y otras porque no conozco mucho en García o acá en Juárez, que es donde veo que se quejan mucho de muchas colonias de por allá. Si le preguntamos a una persona de allá, de la misma edad, también sea varón o sea mujer, ¿creen que nos puedan dar la misma definición de dignidad? ¿O creen que ellos pudieran entender, vamos a decir, una vivienda digna, la pudieran entender igual cada uno de ellos? Y hablando de dignidad, que es un elemento básico, ¿sí? No, porque algunos no cuentan con internet o todos están en un mismo cuartito y pues las personas de que pues del Valle, perdón, pues sí cuentan de que pues con lujos, por así decirlo. Bueno, eso yo creo. Sí es. Entonces, lo que es, por ejemplo, un transporte digno para alguien de estas colonias de San Pedro, ¿sería lo mismo que para alguien de otras colonias? No, porque por ejemplo, para la persona que vive en San Pedro, un transporte digno pues es de que tener su propio carro, que la lleve o el chofer, cosas así, y para acá, o sea, viven en zonas más, o sea, que no tienen así los mismos recursos, pues o sea, hasta para nosotros, digo, para mí un transporte digno es de que poder ir en camión y así. Ok, perfecto. Y es la verdad, o sea, es lo que acontece
Cuando si le dijeras, oye, ¿qué es una vivienda digna? Alguien de del Valle, cuando tiene, no sé, a lo mejor 3 hermanos, diría, pues una vivienda digna para mí sería una casa que aunque sea pequeña, tenga su cuarto para cada quien, tenga tal vez hasta su jardín y tenga su terraza y tenga su lugar para sala de televisión. Pues sería el concepto de una vivienda digna para esa persona, y obviamente con seguridad y obviamente con las calles bien cuidadas, sin baches. En cambio, para alguien de otra colonia diría, bueno, pues una vivienda digna es que por lo menos los padres tengan su propia habitación y los hijos, tal vez los varones, compartan habitación, las señoritas compartan habitación, y para mí eso es una Y vivienda sala, digna. comedor y cocina. Sala, comedor y cocina, es correcto. Entonces, desgraciadamente, este concepto de dignidad humana sigue quedando todavía en el aire en cuestión de lo que debe de ser, de qué es realmente lo básico. Claro, si nos vamos a otros filósofos, lo básico estaba Diógenes de Sinope, bueno, no me acuerdo el lugar de nacimiento de él, en ese entonces se les conocía por el lugar de nacimiento, pero Diógenes era una persona que desde Sócrates dicen que una vez fue al mercado, a un mercado allí en Grecia, y dijo, miren cuántas cosas que no necesito. Y decía que los objetos materiales no los necesitaban. Y Diógenes dejó todo lo que tenía para poder desprenderse de todo lo material. Dijo, es que no necesito no necesito de cosas para vivir. Dejó hasta su casa y se fue a vivir en una plaza pública. Vivía en la plaza. Y ya con lo único que se quedó fue con la ropa que traía, porque la gente no le permitió andar desnudo, porque quería andar desnudo, él andaba desnudo. Y él se quedó con un plato. Y dicen que una vez vio un perro comiendo, a un animal comiendo del piso, y dijo, pues ya tampoco necesito el plato, y tiró el plato. Y la comida que comía la comía también del piso. Y así vivió muchos años. De hecho, Alejandro Magno, que era el emperador, que seguramente han oído hablar de él, Diógenes era un sabio, o era un filósofo más bien, pero era muy sagaz para hacer preguntas y para cuestionar muchas cosas. Y Alejandro Magno, siendo Alejandro Magno el emperador que conquistó casi la mitad del planeta, porque conquistó casi toda Europa y conquistó mucha parte de Asia y de África, siendo el emperador, uno de los emperadores más grandes que ha tenido la historia, fue a visitar a Diógenes, que vivía en una plaza y que ya ni comía del plato, y quiso hablar con él para pedirle consejos. Se acerca con él y le dice, dime lo que necesitas, dime lo que quieras y te lo voy a dar, le dijo Alejandro Magno a Diógenes. Y le dijo, ¿sabes qué? Si quiero algo. Que le dijo, ¿qué? Que te hagas a un lado porque me estás tapando el sol. O sea, podemos decir ahorita, estaba loco completamente Diógenes, porque si viene el emperador más grande de todo el mundo y te dice que te va a dar lo que tú le pidas, pues pedirle que se haga a un lado, pues ahí sí de plano está chiflado, por no decir otra palabra más fuerte. Pero muchos filósofos, autores estoicos, principalmente los estoicos, son aquellos que pues prescinden de muchas cosas materiales, prescinden de muchos placeres por cuidar su alma, su espíritu, y por cumplir con ciertos valores que ellos tienen. Nos han demostrado que hay muchas cosas que no necesitamos y que las hemos vuelto parte de nuestra vida como una necesidad. Simplemente, ¿cuántos de ustedes que tienen celular, seguramente la mayoría, si no es que todos, si salen de su casa a las 8 de la mañana, vamos a decir, van a la facultad o van a algún lugar y de ahí se van a pasar a otro, si se van sin celular, ¿sienten que les faltó algo? A veces sí. Entonces, bueno, de mi edad para atrás, y más todavía de edad más avanzada que la mía,
no existían los celulares en los 90, por lo menos aquí en México. Eran pocos los que traían un celular y era carísimo, por cierto, como dice doña Magdalena. Y no lo veíamos en sí como una necesidad, no lo veíamos también como una cuestión de que sin el celular no puedo salir y sin el celular no puedo andar. Entonces, pero ya me extendí un poquito, pero lo que iba es que la dignidad humana va a ser muy subjetiva. ¿Qué quiere decir muy subjetiva? Que es en función de lo que nosotros creemos que debe de ser. O sea, la subjetividad es algo muy personal, un punto de vista. Yo puedo decir que este lapicero me gusta mucho por el color. Este me lo regaló mi esposa, no, pero ni siquiera lo compré yo. Pero, vamos a decir, este me encanta, me gusta mucho el color. Y otros pueden decir, no me gusta este color, yo prefiero rojo, yo prefiero negro. Es muy subjetivo el gusto. Entonces, en la dignidad humana también va a tener que ver eso, la subjetividad de cuáles considero yo que son los derechos básicos y elementales que debemos de tener y cuáles no. Entonces, si para mí lo básico es tener un Android, ya lo que tengo yo, pero para otro lo elemental y lo básico es que sea un iPhone, pues ahí ya es muy subjetivo y en realidad tal vez ninguno de los dos necesitaríamos del celular. Podemos prescindir de él y con eso no perdemos la dignidad y con eso no nos quita nada. Pero sí es un elemento muy valioso en cuanto tiene que ver con la discriminación, en cuanto tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres o entre géneros. También es un tema que vamos a hablar más adelante, porque son los géneros lesbiana, homosexual, gay, como lo prefieren llamar bisexual, transexual, también va en función de eso. Entonces, la cuestión de la dignidad humana es uno de los valores supremos y siempre es el que debe estar más cuidado. ¿Por qué hice tanto énfasis en esto? Porque más adelante vamos a ver que la misma doctrina nos dice que no debe haber una división o que no hay derechos más importantes que otros, cuando en la realidad sí lo hay. Entonces, lo que empezaríamos la semana que entra, les voy a presentar aquí el artículo 29 de la Constitución para que realmente constatemos si podemos haber o si puede haber un valor más importante que otro. Entonces, vamos a ver la clasificación de los derechos, vamos a ver derechos de igualdad, derechos de libertad, derecho de asociación, derechos de seguridad jurídica. Pues vamos a ver las diferentes clasificaciones de los derechos para que los podamos comprender mejor y luego pasar en sí a lo que es el juicio de amparo y a todos los elementos que nos va a traer el juicio de amparo. Esta semana vamos a empezar con un foro, se los voy a compartir, yo creo que a partir de mañana, más tardar, comparto mañana y lo van a tener lo que resta de la semana para realizarlo. Ya como quiera les aviso en el grupo y obviamente en el Brightspace les va a aparecer en el calendario la fecha de apertura y la fecha de cierre. Entonces les voy a compartir unos datos y sobre esos datos ustedes van a hacer el foro en el que vamos a trabajar esta semana. Entonces, hasta aquí la dejamos hoy, van a ser las 9:36, dijimos que la clase va a ser de 8 de la mañana a 9:40 todos los martes. La última hora que nos correspondería es lo que le vamos a dejar a la actividad del foro, que la van a desarrollar a lo largo de la semana. Entonces, voy a descargar la lista, no sé si en lo que yo descargo la lista, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que hemos hablado el día de hoy? No, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, pues si no hay dudas, aquí terminamos. La próxima semana veremos ya lo que primero, los principios de los derechos humanos, luego cómo se clasifican, pero hacer esa distinción en el artículo 29 de la Constitución, cuáles derechos se pueden suspender, cuáles se pueden restringir y por qué. Y analizaremos un poquito sobre esa importancia. Entonces, les agradezco bastante, sobre todo se conectaron muy puntual, eso me importa mucho que estén aquí desde muy temprano para que poder arrancar todos parejo. La mayoría estuvo aquí temprano y viendo también el video que les compartí. La próxima semana yo si les comparto video, les comparto canción. Y también muchas de las canciones no los quiero levantar aquí con un rock algo intenso, porque si le pongo al tri pues está un poco fuerte.
o a Molotov o a Control Machete, entonces ya iría variando ahí un poquito la música. Igual ya me acordé, hay una canción de Natalia Lafourcade con la que podemos iniciar la próxima semana, se llama Derecho de Nacimiento. Se la voy a compartir la semana que entra y les explico un poquito la historia de esa canción. Entonces, pues, si no hay más, nos vemos la próxima semana y que tengan o que sigan teniendo excelente semana. Hasta luego, Lick. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Adiós. Bye.